La semana pasada, por amor a los que no estuvieron la semana pasada y para que haya una conexión en el tema que voy a compartir este día, estuvimos hablando acerca de redescubriendo el reino de Dios. O dicho de otra forma, entendiendo el mensaje original y propósito de Jesucristo. Ese básicamente es el mensaje. Decía yo entonces el sábado pasado que Jesucristo nunca predicó una religión. Decía que Jesucristo nunca se hizo a una religión específica. Él no dijo: yo soy de la religión ni de los saduceos, ni de los fariseos, ni de los romanos, ni de los griegos. Jesucristo habló acerca del reino de Dios. Y como decía en la introducción a este servicio, hay 140 menciones del reino de Dios y solamente unas 2 o 3 de la iglesia. Con eso uno entiende que lo que Cristo vino a hacer fue hablar de un tema muy distinto al que los de su época estaban hablando, y por eso realmente fue perseguido. Y nos preguntamos, ¿realmente por quién fue perseguido Jesús? Jesús fue perseguido por los religiosos. Los religiosos eran los que perseguían a Jesucristo. Y decíamos que Jesucristo se hizo alumno de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista hablaba el mismo tema que Jesús, el reino de Dios. Y Juan el Bautista no pertenecía a ninguna religión. Hacíamos mención de lo que ha sido de lo que han sido las religiones para la humanidad, de cómo 7,000 años de historia de la humanidad han sido religiones, y aún se han hecho genocidios en el nombre de Jesús. Se han hecho genocidios, recuerden las cruzadas, incluso mencionamos el 9/11 fue hecho en nombre de Dios, fue hecho en nombre de una religión. Incluso usted ve cómo gente se inmola, se pone bombas por una religión y se hacen volar y consideran que eso les da la vida eterna y que es un honor morir por su religión. Persecuciones. Les decía que hace unas semanas recibí un video que no lo pude terminar de ver. Un video acerca de unos misioneros en el África, cómo los queman vivos por predicar el evangelio, y cómo la misma policía de la localidad donde están participan de la masacre de estos hombres porque simplemente estaban predicando el evangelio. Todo eso en nombre de la religión, justificados por la religión. Pero ¿qué decíamos? Decíamos que Jesús nunca trajo una religión a la tierra, porque él nunca fue un hombre religioso, nunca introdujo una religión, nunca fue su idea. Hemos reducido a Jesús a una religión, hemos reducido a Jesús a un líder religioso y hemos edificado una religión alrededor de Jesús. Incluso la religión cristiana es una religión. Pero Jesús vino a mostrar otra cosa. Mire, el hombre busca a Dios a través de una religión, pero Dios no puede ser un descubrimiento del hombre. El hombre tiene que descubrir a Dios. Y por eso Dios se manifiesta de esta forma. Y voy a hablarle de 3 cosas sencillas a través de las cuales se muestra a Dios al hombre. Muestra la Biblia que Dios es un rey, que Él tiene un reino y que nosotros somos sus hijos o familia real. Eso es lo que muestra la Biblia. Se trata básicamente de un negocio de familia en el cual el dueño es un rey y nosotros somos sus hijos. Si queremos saber qué perdió la humanidad y qué vino a restablecer Jesús, la humanidad no perdió una religión. La humanidad perdió la perspectiva de hijos de Dios que tenía. Y Jesús vino a recuperar para la humanidad a través del sacrificio de la cruz la calidad que perdimos de hijos de Dios y a devolvernos al reino. Por eso le decía a los discípulos: a vosotros les es devuelto el reino. Y por eso mencionábamos al principio cuando decíamos de Lucas 17:20, cuando los fariseos, atraídos por los milagros de Jesús, se acercaban a donde Jesús estaba hablando y entonces preguntaban: oye, pero ¿cuándo viene el reino? O sea, ¿cuándo se presenta el reino de Dios del cual tú estás hablando? Y Jesús les decía: el reino de Dios no viene por señales, no pueden decir aquí está o allí va. El reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo: el reino de Dios está en ustedes. ¿Por qué? Porque la vida del reino es algo que se vive intrínsecamente. La vida del reino se vive con la convicción de que el Espíritu Santo, el que comenzó en vosotros la buena obra, como dice la Biblia, la perfeccionará. Que esa convicción del Espíritu es algo que se produce en el corazón de la persona
y que esa convicción le da a la persona la calidad de hijo de Dios que ya Cristo ganó para nosotros en la cruz, y vivimos en la perspectiva desde la perspectiva de esa calidad de vida. Decíamos también que la declaración de misión de Jesús fue muy específica. Jesús no se anduvo con rodeos. De hecho, Jesús comenzó realmente su ministerio terrenal a los 30 años de edad. ¿Por qué a los 30 años de edad y no antes? Porque solo a partir de los 30 años se escuchaba un rabino. Antes no se escuchaba un rabino. Tenía autoridad un rabino legalmente para comenzar a los 30 años. Y por eso él comenzó a los 30 años. A los 30 años se paró, tomó el libro del profeta, habló e hizo esta declaración después. Dice Mateo 4, capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como decía un momento, ese arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad. Ese arrepentimiento fue lo que les rompió el coco a los religiosos de la época, porque ellos todo lo hacían con base en dogmas, en cosas prefabricadas por el hombre. Pero lo que Jesús les estaba mostrando con el arrepentirse era un cambio de mentalidad para que habitara el espíritu en el hombre y que el espíritu le diera la calidad de vida que el hombre necesitaba vivir para vivir la vida abundante que dice Juan 10:10, vida abundante. Jesús les dice en una alocución en el versículo 43 del verso 4, del capítulo 4, le dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Escúcheme bien, evangelio significa buenas noticias. Es necesario, para traducirlo, es necesario que también a otras ciudades anuncie las buenas noticias del reino de Dios. Buenas noticias del reino de Dios. Las buenas noticias de la cultura del cielo para vivirla aquí en la tierra de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural, porque la forma en que Dios nos muestra su verdad, su revelación, no se puede vivir de forma natural y racional. Tiene que haber un proceso sobrenatural en nosotros, que fue el que Cristo ganó por nosotros y lo lleva a cabo a través de la obra del Espíritu Santo. Buenas noticias, son buenas noticias. Él nunca dejó duda acerca de lo que eran las buenas noticias del reino. Para eso fue enviado. Él vino con el propósito de devolverle al hombre el reino de los cielos. Eso fue lo que él vino a hacer. Por eso se identificó con Juan el Bautista, porque cuando Juan predicaba en el desierto de Judea, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 3, que él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Eso es básicamente lo que estuvimos introduciendo la semana pasada, para que usted sepa la conexión que nosotros necesitamos tener con este estilo de vida, que era lo que predicaba Jesús, que era lo que Jesús decía. Ahora, la pregunta, ¿cómo ser el más importante en el reino de Dios? ¿Cómo ser el más importante en el reino de Dios? ¿Quién no quiere tener importancia? De manera natural nosotros queremos ser importantes. De manera natural, por su naturaleza humana, me refiero a ello, usted quiere tener un lugar de privilegio, usted quiere ser importante. Todo el mundo quiere estar arrimado al más simpático, todo el mundo quiere estar arrimado al más famoso. Y había un momento histórico en la vida de Jesús, en que Jesús era deseado por razón de todo aquello que le precedía. Los discípulos de Jesús y muchos de los que lo veían como un prospecto político para quitarse el yugo romano de encima. En atención a la popularidad que Jesús había ganado con algunos hechos que le voy a mencionar, que se encuentran aquí en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de que cualquiera hubiera querido estar con Jesús. Yo estudié los libros de Marcos, Mateo, Lucas y algo de Juan, para ver cuándo se dio este momento en que los discípulos van caminando, habían visto una cantidad de hechos importantes como los que les voy a mencionar. Una impresionante liberación de un hombre poseído por un espíritu maligno en Capernaum. Luego había sanado a la suegra de Pedro. No sé si Pedro habrá quedado contento, pero sanó a la suegra de Pedro. Hubo la sanidad inmediata de un leproso. Un leproso de muchos años, solamente le dijo, eres sano y fuera.
Todo esto se daba delante de los ojos de todo el mundo y los discípulos estaban allí. Un paralítico que metieron por el techo porque había tanta gente ante los milagros de Jesús. Jesús hacía cosas tan sobrenaturales que el tumulto estaba tratando de escuchar el mensaje y los enfermos queriendo recibir sanidad. Y estos amigos de este hombre paralítico lo llevaban en su lecho, lo montaron por una escalera. Yo no sé si era una escalera o una piedra, no sé, porque la Biblia no lo menciona. El caso es que dice la Nueva Versión Internacional que corrieron unas tejas, abrieron un roto en el techo y por ahí metieron al paralítico. Jesús vio cuando venía el hombre bajando y lo vio y le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Eso era ofensivo para los fariseos. ¿Cómo este loco va a perdonar pecados? Escasamente un rabino. Pero ellos lo dijeron, ustedes saben, en secreto. Pero Jesús, que conocía el corazón de ellos, les dijo: ¿qué es más fácil que diga? ¿Tus pecados te son perdonados o coge tu lecho y levántate? Mira, a ti te digo, paralítico, coge tu lecho y levántate. El paralítico saltó como un resorte, cogió su lecho y se fue. Increíble. Y todo esto la gente lo veía, los discípulos estaban allí expectantes. Los 12, los privilegiados, los de la rosca. Así se sentían ellos. Y así se sentiría usted o me sentiría yo, los de la rosca. Somos los amigos de Jesús. Somos los que dormimos, los que comemos, sabemos cuál sotana se pone, sabemos qué le gusta de comida, sabemos cuando le gusta quitarse las sandalias en la casa de Lázaro. Lo conocemos, somos del equipo de Jesús. ¡Qué popular! No solamente había pasado esto, había Jesús sanado por control remoto. Así le llamé yo, por control remoto, al siervo del centurión. ¿Por qué por control remoto? Porque Jesús, en medio del tumulto en el cual estaba, llegó un centurión romano muy reconocido y prestante y le dice: Señor, mi siervo está grave, se está muriendo. Y el Señor le dice: pues oremos por él para que sane. Y dice: mira, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Estaba a distancia y el Señor le dijo: tu fe ha hecho que tu siervo sane. Ve a tu casa que tu siervo ha sanado. Por eso le llamo por control remoto, porque Jesús no fue ni lo tocó, simplemente envió la palabra. Y por la fe del centurión, este hombre fue sanado. Luego de eso, iba todo el séquito de Jesús. Ustedes imagínense la fiesta donde los paralíticos llevaban las camillas, donde los leprosos ya se habían lavado y venían, donde todo el mundo, todo el séquito, además de los 12 del combo, estaban con Jesús, que eran los que estaban muy cerca de él. Imagínense por un momento la película. Yo cada vez que leo la Biblia me imagino la imagen y me involucro dentro de la imagen para poderles relatar esto con pasión, porque yo hubiera querido estar ahí. Y seguramente yo hubiera reaccionado como reaccionaron ellos también. Ellos iban caminando y de pronto llegan a una población llamada Naín. Llegan a Naín y cuando llegan a Naín de pronto ven una procesión que viene en contra de ellos y la ven y es un sepelio. Todo el mundo se queda aquí. Es un entierro. Pero Jesús quería seguir la fiesta. Un muerto no podía hacer la oposición para que la fiesta siguiera. Entonces Jesús se acerca y le dijo a la mujer: ¿por qué lloras? Qué pregunta, ¿no? Trae un cajón en la mitad y le dice: ¿por qué lloras? Y la mujer le dice: porque está llorando, viuda, y además se le muere su único hijo. Y le dice: no llores. Pero ese no llores tiene una implicación bien importante. El no llores significa que ni siquiera la muerte podía detener el poder que Dios había puesto en Jesús como el Salvador. Y le dice: a ti te digo, muchacho, levántate. El muchacho se levanta, se ve vivo, quiere irse con Jesús, pero el Señor le dice: váyase con su mamá, vaya, cuide a su mamá, vaya, trabaja y cuide a su mamá. Y después de esto, miren, todo esto pasa en un solo momento, todo esto pasa antes de lo que les voy a relatar. Después de esto, Jesús está cansado, se va al lago de Genesaret, se acuesta en una barca a dormir una siestecita, se come un bocachico, se acuesta a dormir una siestecita y de pronto lo están sacudiendo. Señor, mira que perecemos, hay una tormenta en el lago. Y el Señor dice: se para.
y ordena a los vientos que se calmen. Tenía potestad sobre la naturaleza. Luego de eso, luego de que llegan a la orilla, llegan a la región de Gadara. ¿Cuántos han oído hablar del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno era un hombre que andaba desnudo por años y dormía en las tumbas vacías, en un cementerio. Imagínense la figura tétrica del hombre, cómo debía ser. No se bañaba, sucio y desnudo. Asustaba a todo el que pasaba por el cementerio. Endemoniado, tenía una legión de demonios. Y cuenta el relato que cuando el endemoniado gadareno, o mejor dicho, los demonios que estaban en el endemoniado, vieron a Jesús, le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Lo identificaron porque ellos lo conocen. Ellos eran tan viejos como Jesús. Ellos eran persistentes. Y el Señor le ordena que se vayan. Solamente una orden, que se vaya un hato de cerdos y se van y se despeñan. Y todos estos sucesos cinematográficos pasaron delante de los ojos de los discípulos. Llega un momento en un break, cuando Jesús está en la casa. La Biblia no dice qué casa era. Estaban en una casa. En la casa suena como algo muy íntimo, como algo muy de confianza, como el lugar de reposo. Y los discípulos habían salido a algún lugar. Se arma una discusión entre los discípulos. Los discípulos discutían. Dígale al que tiene al lado, los discípulos discutían. Vienen discutiendo acerca de quién sería el más importante cuando el Señor reinara. Ellos se imaginaban a Jesús como el libertador político del pueblo de Israel. Y venían discutiendo: Pedro, ¿y tú qué? No, yo soy el que, acuérdate que yo fui el que le dije al Señor, yo soy el único que ha tenido revelación. Así que yo creo que me van a poner de ministro de justicia. Y a ti, no, y venían discutiendo. Y no, a mí no me parece. Y de pronto cuando llegan a la casa, ven al Señor y se queda todo el mundo que... Y el Señor le dice: ¿qué venían discutiendo? Mire lo que dice el relato bíblico. Mire lo que dice el relato bíblico. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía lo que pensaban, tomó un niño y lo puso a su lado. Cogió un niñito, así como él, y lo puso a su lado. Venían discutiendo, dice Marcos 9:33. Pero yo quiero que vaya conmigo a Mateo 18, porque los evangelios se complementan. Quería decirle eso, los evangelios se complementan. Y lo que usted ve, un relato descrito en Mateo, en Marcos, está escrito, pero hay una palabra que le da a usted entendimiento acerca de la situación y lo ubica en el lugar histórico. Hay un libro que recomiendo mucho y léalo. Camacho lo leyó ya y lo tiene, él se los puede prestar. Se llama Y al tercer día, de Og Mandino, un investigador, y relata los evangelios y cómo él a través de los evangelios descubre, porque él quiso demostrar que lo de la resurrección era un fraude. Y él quería escribir un libro en donde demostraba a través de sus investigaciones que la resurrección era un fraude. Y al comenzar a investigar, termina convencido de que la resurrección era una realidad. Increíble, léanlo, porque si no Camacho se los cuenta. Mateo 18, 3 al 5. Dice, miren lo que dice Mateo 18, 3 al 5. Y dígale al que tiene al lado: eso es para ti. Dígale: eso es para ti. Y para mí también. Mateo 18, 3 al 5 dice, miren lo que dijo Jesús. Me gusta la versión de Mateo en ese versículo. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál había sido la declaración de misión de Jesús en Mateo 4? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les está diciendo aquí? Cambien de mente. Tienen que cambiar de mente. ¿Qué le dijo Jesús a un principal de la sinagoga cuando a las 2 de la mañana, escondido en sigilo, porque lo veían y le daba pena con sus amigos de religión? Se presentó a Jesús y le dijo: tú tienes que ser profeta, porque lo que tú haces tiene que ser un enviado de Dios quien lo dice, quien lo hace. Lo que tú haces, porque Nicodemo se daba cuenta de todo lo que hacía Jesús.
Estaba a los ojos de todo el mundo. Y cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, el hombre le voló el coco. Como le huele el coco a los que no asumen esta actitud. Él les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Pobre gente. Ya tengo que quedar más aburrido. Yo hubiera quedado muy aburrido también. Porque yo tengo la misma naturaleza. Todos tenemos la misma naturaleza. Y el que recibe en mi nombre, mire esto, el que recibe en mi nombre a un niño como este, no está diciéndole, él está ilustrando la situación. Él no está diciendo, el que recibe a este niñito, no, el que recibe a uno que venga con esa actitud, en mi nombre. Dice, el que lo recibe en mi nombre, me recibe a mí. Ustedes recuerdan el pasaje que compartí la semana pasada, y los que no vinieron se los recuerdo. Jesús decía, estos, hablando de los fariseos, ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar a los otros. Son tan requete religiosos y ponen tantos gravámenes que ellos no pueden ni cumplirlos, que ni entran ellos, ni dejan entrar a los demás. Porque el reino de Dios no se trata de dogmas, de no te afeites las piernas, de las mangas tienes que usarlas largas, o de que tienes que comer comida así o comida así. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice Romanos, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren la connotación de esas frases, justicia, paz y gozo. ¿Quién no quiere eso? Justicia, paz y gozo. Claro, el bolsillo lleno da gozo. Claro que sí. Entonces, mire, yo me fui hasta donde comienza un niñito. Y una de las ilustraciones más grandes y enriquecedoras para mí es cuando mi esposa tuvo sus bebés. Bueno, yo tuve 5, tengo 5. Y mi mujer fue una mujer que amamantó mucho a sus bebés. Tanto que yo tenía que quitárselos porque ya... Ustedes me entienden. Mire lo que me encontré. Salmo 131, verso 2. Tome nota. Salmo 131, verso 2. Dice el Salmo, todo lo contrario. He calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. La cara de satisfacción de un niño. Hace poquito estuve visitando a Laura. Obviamente ya no estaba amamantando. Simplemente el niño quería tomar su alimento. El niño no se quedó quieto hasta que no tomó su alimento. Tenía un deseo increíble del alimento. Yo veía a mis hijos pequeños cuando estaban siendo amamantados. La cara de satisfacción de ese bebé cuando ya quedaba lleno. Y le regalaba una sonrisa a la mamá y me la regalaba a mí. Mientras tanto, mientras él no tenía esa satisfacción del amamantamiento, el niño no se quedaba quieto. Pero hay otra cosa más. Váyase a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vaya que esto está fresquito, recién salido del horno. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, sentimientos que acumulamos por razón de nuestro crecimiento. Vamos creando un carácter producido por el entorno y la experiencia en que vivimos y adquirimos todas esas cosas que no son características de un niño. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces dice el verso 2, el verso 3. Desead como niños, ojo, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Un niño recién nacido necesita algo que se llama el calostro. ¿Cuántos saben eso? Es un líquido amarillento, no sé, muy bonito. Y no sale en grandes cantidades porque
no sale durante mucho tiempo, pero es vital para las primeras 72 horas de vida del niño. Es vital, ¿por qué? Porque el calostro está compuesto por proteínas, vitaminas y minerales. Es lo que realmente prepara el estómago del niño para lo que viene. Es la leche espiritual no adulterada. Es el tipo, de la leche espiritual. Lo que Dios quiere, y cuando muestra el niño y la alusión que hace el apóstol Pedro, y usted va 600 años atrás al salmo escrito por David, es que nosotros asumamos la actitud de un niño que recién nacido, si es primera vez que llega, recién nacido, desee la leche espiritual, el calostro, que prepare su estómago espiritual para lo que viene después. ¿O estoy loco o es una revelación? Las dos, gracias. Gracias. Miren, básicamente el calostro está compuesto por proteínas, vitaminas y minerales, es decir, todo el alimento que el bebé necesita en las primeras 48 o 72 horas de vida hasta la subida de la leche materna, que ya es otra cosa. En caso de cesárea, claro, a veces el calostro no viene tan fácilmente. Tienen que poner al bebé a que estimule a la mamá y sale un poquito, pero ese poquito de calostro es fundamental para la formación de ese estómago. ¿Por qué hablo así? Porque usted necesita un estómago espiritual. Usted necesita recibir la palabra con ese anhelo, con ese deseo del bebé que quiere ser alimentado, que no ve otra cosa que la leche de la mamá y que tiene que ser alimentado porque si no le arma un escándalo. Alguna vez, mi hijo, el tercero, Juan Daniel, él tenía intolerancia a la lactosa. Tenía, porque ya no la tiene, ahora traga leche como un ternero. Juan Daniel nació con esa intolerancia, no se le podía dar leche en polvo. Y resulta que mi esposa le dio un virus, fue afectada por un virus y tuvo que irse corriendo a la clínica porque ya se estaba deshidratando. Vivíamos en Barranquilla, Colombia. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no podía saciar a ese niño con absolutamente nada. Él necesitaba la leche materna. El anhelo de Dios y lo que el Espíritu quiere hablarnos hoy es que nos convirtamos en unos hambrientos por la leche materna, por la leche espiritual, por la leche no adulterada, por la palabra del reino, no por una religión, sino por un mensaje que cambie tu vida, por un mensaje que cambie tu perspectiva de la vida, que te rompa el coco de lo racional y te ahonde en lo espiritual y te dé inteligencia espiritual. Y que aquí donde tú estás, aquí donde estamos, así como el pueblo de Israel fue llevado por el desierto, como el pueblo más insignificante, la etnia más insignificante que somos nosotros los latinos, nos convirtamos, y esto que le estoy diciendo es profético, nos convirtamos en luz para esta ciudad. Eso es lo que Dios quiere, que en nosotros no haya limitaciones, porque si el poder que levantó a Cristo de los muertos reside en nosotros y ese poder nos da la calidad de vida del reino para pensar como Dios piensa, porque dice la palabra, ustedes tendrán la mente de Cristo, y es una promesa de Dios, no hay nada que te detenga. No hay pared, no hay idioma, no hay trabajo, no hay absolutamente nada que te detenga. Tu tope será el cielo. Tu tope será el cielo. Mire, hay algo que descubrí. El calostro produce algo. El calostro produce la expulsión del meconio. ¿Qué es el meconio? El meconio es la primera caquita del bebé. Es horrible, negra, pegajosa. Pero en el meconio, yo me asusté la primera vez que lo leí porque no había leído al respecto. Después de tener 5 hijos fue que leí esto. El meconio es algo negro y pastoso, feo, pero es de ese color porque el calostro se encarga de recoger todos los sedimentos, lo que quedó, la basura que quedó por ahí en el líquido amniótico y lo expulsa y lo saca.
La leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios se encarga de limpiar tu mente. Renueva la mente. Los principios a través de los cuales vivías antes ya no son. Nada puede detener lo que está aquí, porque ya no está aquí, sino que está aquí. Y vivo, óigame bien, como dice la Biblia, se convierte en una verdad que vivo como un más que vencedor. Más que vencedor para obtener la posición que quieres en tu empresa. Más que vencedor para obtener el contrato que quieres hace tiempo. Más que vencedor para tener los hijos que no has podido tener. Más que vencedor para alcanzar el estatus que no tienes todavía. Más que vencedor porque has puesto la confianza en aquel que fue a la cruz por ti para darte ese estatus. Esa es la predicación del reino de Dios. Y eso es lo que voy a predicar ahora en adelante. El reino de Dios. Ahora, yo miré otra etapa de los niños, no solamente esta, hay otra etapa. Los niños más grandecitos, ya como mi hija Margarita y Rachel, y gracias a Dios tuve una experiencia con ellas que les puede ilustrar lo que quiero contarles, no consideran las distinciones externas. Están libres de maldad. Son enseñables y dispuestas a confiar en sus padres. Hace poquito, no guardan rencor. Hace poquito tuve que reprenderlas por algo que hicieron. Yo tengo como norma que tienen que salir del colegio directamente a la casa. Y el colegio queda a la vuelta de la casa. O sea que yo sé que a los 5 minutos están ahí. Yo comienzo a ver el reloj. Se están demorando. Bueno, son niños, se demoran un poquito más. Se están demorando. Y el hermanito, que es el mayor, es quien se encarga de alinearlas para traerlas. Ese día el hermano llegó bravo, molesto, porque las niñas se quedaron en el playground del colegio. Jugando, porque una amiga las convenció de quedarse jugando. Mi esposa salió preocupada a buscarlas y él molesto porque le tocó, porque la misión de él es traerlas. ¿Cómo? No sé, pero tiene que traerlas. El tipo se tuvo que devolver molesto, contándonos los argumentos que tenía. Cuando regresaron ya todos, dije, chicas, vengan acá, espérenme arriba. Las tuve que corregir. Lloraron amargamente por la corrección. A los 5 minutos, después de bajar, me daban besos.